Hola, muy buen día a todos. Muchas gracias por conectarse a esta sesión, nuestra tercera sesión de Teams. El día de hoy, como les comentaba, vamos a revisar algunas opciones de Teams, tres en específico, que van a ser complemento de algunas que ya hemos estado revisando, ¿ok? El día de hoy, nuestro objetivo principal, vamos a tener tres objetivos. Vamos a revisar la parte de Microsoft Bookings. Nos va a servir el tema de la gestión de nuestro calendario de manera eficiente para que las personas puedan agendar con nosotros un espacio sin necesidad de que ocupen tal vez algún horario que tengamos que estar intercambiando correos en el cual comentemos la disponibilidad, ¿no? Ahorita vamos a revisar los detalles. Nuestro segundo objetivo va a ser Power Automate y cómo esta creación de flujos puede ayudarnos a tener o mejorar algunas tareas que son de manera repetitiva, generar un flujo que nos permita ya no tener que ocupar tiempo tal vez en esas actividades. Y por último, tenemos el tema de Viva Insights, que fue lo que estuvimos mandando un poco en integración con Copilot. ¿Ok? Lo primero que vamos a revisar va a ser la opción de, como ya lo hemos analizado, podemos agregar distintas aplicaciones. En mi caso, no la estoy agregando a algún grupo o canal, lo estamos haciendo directamente en nuestro Teams de manera generalizada. ¿Ok? Voy a abrir una de las aplicaciones que ya tengo previamente instaladas. En las sesiones previas ya pudimos revisar cómo agregarlas. Ok, muy rápido. Solamente será en aplicaciones. Buscamos la aplicación. Si ya la tengo instalada, en este caso, lo podría en ese sentido instalar, agregar. En mi caso ya lo tengo agregado. ¿Ok? Como le mencionamos, Bookings nos va a funcionar para administrar de manera más inteligente nuestra agenda. ¿Ok? ¿En qué sentido podemos nosotros generar un link que le permita al público en general o a los usuarios, a los colaboradores que tenemos de manera general, el que puedan agendar un espacio con nosotros? De manera predeterminada vienen dos opciones, uno que es 30 minutos de reunión o 15 minutos si es mucho más rápido la comunicación o los temas que se van a tratar. Si ninguno de estos se ajusta a lo que nosotros deseamos utilizar, podemos generar un tipo de reunión específica. ¿Ok? Me voy a regresar, en este caso, a las que nosotros ya tenemos previamente guardadas. ¿Ok? Si nosotros quisiéramos personalizar alguna, probablemente va a ser de 1 hora. Podemos colocar una categoría, ya sea para facturar, cotización, pedido, algún tipo de soporte. Vamos a dar el lapso, 1 hora. Y lo que les comentaba, puede ser en público, cualquier persona externa a la organización o de manera interna podrían agendarme, o en este caso podría ser privado. ¿Ok? Solamente las personas a las que yo les comparta el link van a poder agendar una sesión. Si lo mantenemos en privado, únicamente la persona o el destinatario tendría la opción, va a ir ligado a que solamente esa persona pueda agendar. La manera que más se utiliza sería en el público para que las personas en general puedan agendar con nosotros. Ok, aquí nos da dos opciones. Vamos a tener agendar con mi horario habitual, es decir, un horario que ya tenemos predeterminado. Lo podemos revisar desde Outlook, ¿no? Se va a basar a ese intervalo de horario, o en su defecto utilizar horas personalizadas. ¿Ok? Esto básicamente coincide con lo que yo tengo en mis horas normales o en mi horario laboral de 8 a.m. a 5 p.m. Y
Si yo colocara solamente un intervalo de fechas, supongamos que tal vez se va a operar en la organización del 18 al 23, por poner un ejemplo. ¿Ok? Ellos podrían reservarme de lunes a viernes de 8 a 5 p.m. Esto dependerá de la disponibilidad que yo tenga en cuanto a si ya tengo sesiones agendadas. Ahorita vamos a revisar. ¿Ok? Aquí es un horario corrido, sin embargo, si yo quisiera ajustar a que solamente sea o tener 2 tipos de horarios por día o más, se puede hacer. ¿Ok? De momento lo voy a dejar así. Vamos a ir a opciones más avanzadas. ¿Ok? Pueden notar que lo podemos configurar de manera muy sencilla o tan personalizado como nosotros deseemos. ¿Ok? En, en las opciones avanzadas vamos a tener un buffer antes de la reunión y después de la reunión. ¿Qué significa esto? Podríamos tener un espacio en el cual no les permita agendarnos alguna sesión, porque tendríamos ya sea 5 minutos, 10 minutos, lo que nosotros configuramos para preparar la sesión. ¿Ok? Con la finalidad de que no entremos a una sesión, salgamos apenas y tengamos que tomar la siguiente. ¿No? Tendríamos ese espacio para ya sea preparar la sesión que viene o revisar algún pendiente de la sesión previa. ¿Ok? Ese espacio lo podemos configurar al inicio y al final, se muestra en el gráfico. Y la parte de limitar la hora de inicio o los intervalos va a ser el tiempo que ellos nos pueden agendar. Es decir, en mi caso estamos configurando 60 minutos, ¿no? Entonces tendría que coincidir con los intervalos de 1 hora. Es decir, me pueden mandar una sesión de 11 a 12, de 1 a 2, etcétera. No me podrían mandar una sesión de 10 y cuarto a 11 y cuarto, por ejemplo, ¿no? Siempre va a ser en intervalos de 1 hora. El tiempo de coincidencia mínimo significa que va a ser el tiempo previo que van a tener para que ellos puedan agendar. ¿Ok? Tendría que ser al menos con un día de antelación. Puede ser 1 hora, 8 horas, el tiempo en el cual ellos me podrían agendar con antelación, ¿no? Con la finalidad de que no estén tal vez, les comparto el link y en 5 minutos ya quieren la reunión. Lo mismo para el tiempo de coincidencia, podrían agendar tal vez una sesión para dentro de 3 meses, 4 meses, 90 días, etcétera. Y en el tema de los recordatorios, si queremos que mande un aviso en específico para el recordatorio de la persona que me está agendando. Ok, de momento lo vamos a dejar de esa forma. Nos da un pequeño resumen en el cual nos dice que es público, que va a ser de 1 hora. Ok, nada más haciendo el resumen, va a ser en Teams. Vamos a dar en guardar. Ok. Entonces tenemos 3 diferentes tipos de sesiones. Con esto ya tendríamos generado el link que vamos a pegar principalmente en nuestros correos electrónicos. Se acostumbra mucho dejarlo junto con la firma y les voy a mostrar cómo aparecería. ¿Ok? En mi caso, coloqué el de 15 minutos. Me voy a regresar a mi correo electrónico. Si yo quiero redactar un correo, en automático ya tengo mi link para que alguien más pueda agendar conmigo. ¿Ok? Bastaría solamente con, no sé, la parte de firmas. ¿Ok? La editamos, pegamos el link y desde aquí todos los correos que mandemos van a tener la posibilidad de reservar un tiempo de 15 minutos, que fue el caso que yo pegué el link. De 15 minutos puede ser de 30 minutos o el de 1 hora que acabamos de generar. ¿Cómo se va a mostrar eso a los usuarios que lo reciban? De esta forma, vendría el cuerpo del correo, la firma y reservar un tiempo conmigo. Listo.
Ok, en este caso, vamos a copiar el link anterior para que nos permita, para que ustedes puedan visualizar cómo se podría reservar. Ok. Aquí como estaba en privado, es por eso que nos marcó que estaba ya vencido. Ok. Vamos a probar nuevamente y ok, vamos a ir a la página de mis bookings. Y básicamente tendríamos la visualización de poder asignar un espacio. De un momento, nada más para revisar el por qué no está mandándonos a la opción. Pero mientras tanto, se dan cuenta, estamos en el dashboard ya directamente de Bookings. Recordemos que las aplicaciones las podemos integrar en Microsoft Teams. Sin embargo, cada aplicación va a tener su propio dashboard. ¿Ok? Listo. Ahí ya está publicado. Está en público. Y vamos a realizar la prueba nuevamente. Ok. Vamos a actualizarlo. La forma de actualizarlo al de 1 hora, por ejemplo, sería únicamente copiar el link. Vamos a hacer el proceso muy rápido para que ahora puedan agendarme en 1 hora. Ok, como lo mencionamos anteriormente, serían firmas. Voy a eliminar este, que es el que nos está delimitando. Voy a pegar el que acabamos de generar. Si se dan cuenta, ya dice agendar 1 hora. Y validamos que ya está el cambio. Vamos a generar uno nuevo para que nos muestre el link. Aquí está. Y lo voy a mandar a este mismo. Básicamente lo mandé de mi correo organizacional, que es este, a la parte de abajo. Ya nos llegó. Ok, ya tenemos el link de 1 hora. Ok, vamos a revisar esta parte de por qué no lo está permitiendo. Sin embargo, la opción para mantenerlo público y poder agendar debería abrirse en esta parte. Ok. Entonces, en ese sentido, podríamos agendar en este caso con un servidor, las opciones de 1 hora, 15 minutos, 30 minutos. ¿Ok? Y esto va a depender de la disponibilidad que yo tenga en mi calendario de 8 a 5 en los espacios que quedan disponibles. ¿Ok? Recordemos que lo configuramos para que sea de lunes a viernes. ¿Ok? Esa básicamente sería la funcionalidad que tenemos en Bookings, la oportunidad de que podamos administrar de manera más eficiente nuestro calendario. Y el siguiente objetivo que tenemos el día de hoy sería revisar el tema de Power Automate, que dentro de Teams lo podemos encontrar como flujos de trabajo. ¿Ok? ¿Para qué nos van a servir los flujos de trabajo? Como lo mencionábamos al inicio, nos va a permitir tener un flujo que
nos delimite las tareas repetitivas, que nos ayude a eliminar esas tareas repetitivas y que el mismo sistema lo haga de manera independiente. En mi caso, me muestra ya algunos flujos que tenemos generados y estos flujos pueden ser a través de un flujo manual que se fue generando o un flujo de inteligencia artificial. Ok, ahorita vamos a revisar las dos opciones. Ahora, como en todas las aplicaciones, al agregar, al empezar a utilizarlas, siempre vamos a tener plantillas que nos podrían funcionar o se ajustan a las necesidades más cotidianas. ¿Ok? Podríamos utilizar cualquiera de las plantillas o podríamos generarlo desde cero. En nuestro caso vamos a utilizar una plantilla para el ejemplo y nos dice que las comunicaciones relacionadas a un tema en algún periodo en específico. ¿Ok? En la parte superior, esta plantilla, por ejemplo, va a ser ejecutada a través de inteligencia artificial y se va a conectar con los recursos que tenemos en Teams, en Outlook, de lo que hemos estado trabajando. ¿Ok? Entonces vamos a colocar, por ejemplo, algún tema, podría ser firewall instalación. El periodo en el que va a revisar podría ser un mes. Y si quiero que me envíe el resumen por correo electrónico o por Teams. Lo vamos a dejar en Teams para mantenernos en la aplicación. Y deseo que lo mandaría todos estos días, de lunes a viernes, y el horario, vamos a modificarlo para que nos lo mande en un par de minutos. Son las 11:20, 11:23, tendría que mandarnos el resumen. ¿Ok? En lo que termina de generar y guardar, voy a regresar a la parte de las plantillas, ya que en nuestro caso habíamos generado ya un resumen o un flujo, mejor dicho, de trabajo por inteligencia artificial. ¿Ok? El flujo anterior que teníamos era implementación de seguridad de Microsoft 365 y fue en la última semana. El actual, recordemos que es para firewalls. ¿Ok? Esto me va a ayudar a mantener un resumen de todo lo que ha estado relacionado en diferentes proyectos de este tema en específico. ¿Ok? Recordemos que este flujo fue generado por inteligencia artificial. En lo que genera el nuevo, vamos a revisar el previo. Lo podemos revisar en la parte de chat, ¿no? Así nos manda el resumen. Hola Giovanni, nos indica que el flujo se ejecutó de manera correcta y como en todas las inteligencias artificiales nos dice que puede ser incorrecto. ¿Ok? Si se dan cuenta, nos va a dar un resumen de la comunicación relacionada al tema que nosotros elegimos o que teníamos previamente, la última semana y que me notifique por Teams. ¿Ok? Nos va a dar el resumen de los correos electrónicos, los archivos relevantes que tuvimos y las reuniones relacionadas a la implementación de seguridad de Microsoft 365 de la última semana. Y como pueden notar, en la parte de abajo nos da algunos puntos importantes de lo que hemos estado revisando. Toda esta información o es de Teams o es de Outlook. ¿Ok? Nos dice qué persona nos envió qué información, ¿no? Qué actividades tenemos pendientes, los diferentes proyectos que estamos revisando, los archivos relevantes que podríamos tener en cada uno de ellos. Y de esa forma yo podría tener un resumen diario de cuál es el avance, qué es lo que está sucediendo, si tal vez sin necesidad de estar acudiendo a cada uno de esos correos, ¿no? Probablemente solamente necesito tener el contexto general de qué es lo que está sucediendo en ciertos proyectos y en la parte de abajo nos va a mostrar todas las referencias que está revisando. En este caso,
su mayoría son de correos electrónicos, ¿no? Sin embargo, como se dan cuenta en la parte superior, también me dice las sesiones que he tomado referente a esto. Entonces, va a analizar lo que me llega por correo electrónico, las reuniones que he tenido, los archivos que he compartido durante estas sesiones, y esos flujos nos van a permitir mantenernos realmente al día en cuanto a ciertos temas. ¿Ok? Este fue uno de los ejemplos. El chat lo podemos revisar o se genera un chat en nuestra pestaña, como el resto, como si fuera uno a uno. Y dentro de este mismo chat podemos interactuar con la inteligencia artificial para tener diferentes flujos, ¿no? Por ejemplo, aquí colocamos, crea un flujo que guarda de manera automática los archivos adjuntos en una carpeta de OneDrive. ¿Ok? Y a partir de ello puedes empezar a interactuar. Ya, ok, esto es lo que yo podría hacer, cómo podríamos generar ese flujo, ¿no? Muchas veces se puede complicar en general para los usuarios el decir, yo voy a generar un flujo a partir de cero. Sin embargo, se tiene el apoyo de la inteligencia artificial que los puede ir guiando, que les puede incluso ayudar a generar ese flujo como fue en la parte superior. ¿Ok? Vamos a regresar a los flujos de trabajo. Estos son los que tenemos como plantillas y tenemos algunos que son desde cero, ¿no? Podemos generarlo desde cero. Aquí también tenemos el chat. ¿Ok? Y es básicamente lo mismo que hemos revisado en la parte superior. Listo, ya cargó. Entonces vamos a, por ejemplo, revisar de los que hemos generado desde cero, qué es lo que hace. Aquí nos dice que ya se ha realizado correctamente en 2 ocasiones y nos va a dar el historial de las veces que se ha hecho el ciclo. ¿Ok? Este en particular, por ejemplo, cuando llega un correo electrónico a mi bandeja de entrada, va a asignar o va a generar una tarea en nuestro planner, que fue algo que revisamos en nuestra sesión previa. Planner nos va a ayudar, recordemos rápidamente, a dar seguimiento a tareas o proyectos en específico. Y me dice que va a estar asignado a estas personas. ¿Ok? Aquí le puse a partir de qué grupo, si vamos a asignar. ¿Ok? Y como hemos podido notar, esta tarea ya se ha estado ejecutando. ¿Ok? Eso sucede, recordemos, cada vez que me llega un correo. Nos vamos a regresar a la parte de chat. Tenemos ya nuestro planner agregado en nuestro canal. Y aquí se van generando nuestras tareas, ¿no? En nuestro caso le colocamos asignar tickets, helpdesk y las personas a las cuales se les va asignando. Y esto fue de manera automatizada. Yo no tengo que estar generando una tarea. En automático, cada vez que me llegue uno, les va a llegar una notificación a ellos indicándoles que hay una nueva tarea y ellos tendrían que darle seguimiento o cambiarla. ¿Ok? Ya fue una tarea completada. En este caso, como yo soy propietario de este planner, lo puedo hacer. En el caso de ellos, también me notificaría quién lo hizo. ¿Ok? Durante esta explicación, notamos que nos llegó una notificación en nuestros flujos. Y es básicamente el resumen que nosotros configuramos previamente, en el cual le pedíamos precisamente la parte de la instalación de los firewalls en el último mes y que me notificara por Teams. Me dice que he encontrado 30 correos, varios archivos técnicos y una reunión relacionada a esto. Ok, y nos da un breve resumen de qué es lo que se ha revisado respecto a ese tema, los archivos y las reuniones que tenemos. Ok, no, se puede notar que
no es específicamente sobre un cliente en específico, sino puede ser sobre varios proyectos que se estén trabajando al mismo tiempo. Lo hace de manera general. ¿Ok? Entonces, estos flujos de trabajo nos van a funcionar para automatizar tareas que no teníamos, que regularmente suelen ser repetitivas y que esto nos puede ayudar a ser mucho más eficientes. ¿Ok? Hasta aquí llevamos dos de los objetivos. Voy a tomar el tercero de manera muy rápida para que podamos pasar a las preguntas y respuestas. ¿Ok? Nuestro tercer objetivo el día de hoy es el tema de Viva Insights. ¿Qué va a ser Viva Insights en conjunto con Copilot? Eh, Vamos a tener un tema de un equilibrio entre un bienestar digital, entre el trabajo y las actividades que podamos tener de manera convencional, ¿ok? El tener un espacio de relajación, el poder generar tal vez esa interacción sana, ¿ok? Dentro de Viva Insights tenemos varias opciones, ¿ok? En la primera tenemos la información general, podemos mandar elogios a los compañeros, a los colaboradores, ¿no? Colocamos el nombre, podemos felicitar, etcétera. ¿Ok? Vamos a colocar el nombre de alguien, por ejemplo. Podemos agregar una nota opcional, cambiar el fondo, etcétera. Tener una vista previa y así es como se visualizaría en el chat de la persona a la cual se envía este elogio. ¿Ok? También podemos programar un plan de reunión para un día libre de reuniones, es decir, durante ese día el calendario de las personas que están colaborando en cierto equipo de trabajo se notifica que no van a estar disponibles, ¿no? En ese sentido, es con la intención de que puedan estar tal vez enfocados en el avance de algo, etcétera, ¿no? Al final del día, lo que busca Viva Insights es que tenga ese equilibrio el usuario, ¿ok? Vamos a, por ejemplo, podríamos configurar un plan, ¿no? Un plan de concentración compartido si es que vamos a estar colaborando con alguien más. Y de igual forma nos da ciertas plantillas que nos pueden ayudar, ¿ok? Podemos utilizar cualquiera de ellas. Estamos en nuestra primera pestaña que era información general, pasando a bienestar, el tema de los elogios. Podríamos revisar los elogios que hemos tenido, las tendencias, lo que hemos recibido, lo que hemos enviado, etcétera. ¿Ok? Adicional de hacerlo con un equipo, también lo podemos hacer de manera individual, es el agregar o agendar reuniones o el generar un espacio que nos permita estar concentrados. ¿Ok? En este caso configuraríamos un plan de concentración compartido si es que esta parte la realizaríamos en conjunto por alguna actividad en específico. ¿Ok? Nuestros planes de concentración, qué días estarían ejecutándose, ¿no? Podemos configurar el tema de desplazamientos virtuales, es decir, eh, que nos podamos desconectar tal vez durante el trayecto a nuestra oficina o de regreso a casa, el tener esos espacios establecidos en los cuales se puede cambiar la configuración para que nos mande notificaciones o no, o para que dejemos de recibir notificaciones. Y al final del día, como lo hemos comentado, lo que se busca tener es un equilibrio en cuanto a las actividades laborales y la vida personal de cada uno de los colaboradores. ¿Ok?
También nos va a dar ciertas estadísticas en cuanto a cómo hemos estado interactuando con el resto de los colaboradores, ¿ok? Estos son dentro y fuera de la organización. Aquí, por ejemplo, nos da la sugerencia de algunos contactos importantes de acuerdo a la que ha revisado en nuestro Outlook. Los colaboradores después del trabajo son las personas que nos conectamos regularmente después de nuestro horario, es decir, este análisis se realiza en un periodo de 30 a 60 días. ¿Ok? Entonces, me indica los contactos con los cuales me conecto posterior al horario laboral. ¿Ok? Pueden ser reuniones 7 de la noche o muy temprano, etcétera. ¿Ok? Y también nos va a dar algunos nuevos colaboradores con los que hemos estado interactuando. ¿Ok? En mi redactiva me dice que los más frecuentes son los que están de manera inicial, en este primero, en este segundo anillo, y tal vez tenemos comunicación menos frecuente con esto, ¿no? Sin embargo, algunos, como lo hemos mencionado, son contactos fuera y dentro de la organización. ¿Ok? Nos va a dar de igual forma algún desglose de los hábitos de comunicación que hemos tenido, y nos dice en periodos de 4 semanas, los correos que han sido enviados, los correos que han sido leídos, los chats y las llamadas que hemos tenido. Y de igual forma nos da el parámetro de qué horario es en el que se toman mayormente esta parte, ¿no? Si nos desplazamos a cada una de las barras, por ejemplo, aquí me dice que es de los que están un poco más altos, tal vez a las 10 de la mañana, pocos a las 8, a las 9, entonces se puede notar tal vez un estándar en el que puede disminuir, por ejemplo, en el horario de comida, no se tiene tanta interacción como por las mañanas. ¿Ok? Entonces, Viva Insights se va a encargar de analizar lo que estamos realizando, de que podamos programar un espacio en el cual podamos eh, dedicarlo, ¿no? Podemos dedicar un tiempo a responder mensajes, a tomar un descanso, ¿no? A reservar un cierto tiempo porque tenemos que dedicar tiempo al aprendizaje, ya sea para alguna certificación, para algún producto nuevo, etcétera. ¿Ok? Entonces, todo esto va a ir ligado, estas herramientas van ligadas a nuestro calendario en Outlook y de esa forma podemos reservar cierto espacio para, ya sea concentración, responder correos, etcétera. ¿Ok? Y cada uno de estos espacios que nosotros reservamos, obviamente ya no estarían disponibles para que el resto de las personas, en el caso de Bookings, pueda agendar una sesión con nosotros. ¿Ok? Entonces, de manera muy rápida, de manera muy general, estos son las 3 aplicaciones que vamos a revisar el día de hoy. En cuanto a Insights con Copilot, que es una integración que se tiene, esa sí nos manda directamente al dashboard que, que genera Microsoft desde cualquier explorador web y va más enfocada a los usuarios que tienen integrado Copilot Microsoft 365 en la misma herramienta. ¿Ok? Y nos da de igual forma algunas estadísticas. Nos dice que 3.8 es más rápido para resumir una reunión, que es algo que vimos en algunas funcionalidades que vimos en los webinars previos. Entonces, en ese sentido, vemos que el tema de inteligencia artificial está de la mano con todas las herramientas o con la mayoría de las herramientas que ya tenemos al alcance dentro de Microsoft Teams. ¿Ok? Por mi parte, serían los 3 objetivos que teníamos el día de hoy. No sé si hasta aquí hay alguna duda. Si no hubiera alguna duda o comentario adicional, de nuestro lado sería todo. Agradecerles el tiempo que dedicaron para esta sesión. Y recordemos que estas 3 aplicaciones en general se encuentran disponibles en la mayoría del licenciamiento.
excepto en Business Basic. El resto de Business Basic en adelante estaría disponible, ¿ok? Tienen algunas limitantes en cuanto a algunas características premium, sin embargo, para esos detalles, con mucho gusto nos pueden contactar y les daremos más información. Si no hubiera alguna duda o comentario adicional, de nuestra parte sería todo. Muchas gracias por su tiempo y esperemos contar con su presencia en el siguiente webinar.